dijiste y no encontré nada más que tu suciedad. Un trueno me espera y vos te quedas afuera, te quedas atrás. Hice un alto, serené mis campos, hubo una erupción, fue la mina que explotó. Tras tus pasos, tras tus pasos, tras tus pasos, tras tus pasos. Bienvenidos a Luz Verde, este programa radiofónico producido por el colectivo Ni Una Menos Carlos Paz. Mi nombre es Elu y estoy junto a mi compañera Clary. Hola Elu y buenas tardes a todos. Hoy tenemos un programa más que interesante en el que el tema central será la justicia patriarcal, en una mesa redonda que pondrá en tela de debate a la justicia y sus prácticas machistas, misóginas y patriarcales. Antes de llegar a la mesa redonda, tenemos nuestro boletín de noticias y una columna de historias del feminismo, en la que en el marco del Encuentro Plurinacional de San Luis recorremos la historia de la organización y la lucha en este evento único en Latinoamérica. Entonces comencemos. Nuestras compañeras Rufa y Elu han trabajado en el boletín de noticias para visibilizar la lucha feminista en Punilla y alrededores. Escuchemos las novedades de estos últimos días. La organización cordobesa Muchachas Peronistas propuso la creación del Foro de Feminismos Locales contando con la adhesión de otras organizaciones. Mariana Montenegro nos cuenta de qué se trata. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Montenegro, soy responsable política de una organización llamada Muchachas Peronistas, es de la provincia de Córdoba. Estoy aquí para contarles un poco de qué se trata el Foro de Feminismos Locales. Fundamentalmente proponemos una instancia de encuentro, de formación, de visibilización de referentas que apuestan a los feminismos locales como forma de construcción política. Nos interesa el diálogo, la construcción de consensos, el intercambio de experiencias en torno a la participación política y social, a la construcción de una agenda en común que promueva la igualdad de género y a las premisas fundamentales para ejercer la transformación política de la mano a liderazgos de mujeres y disidencias. Creemos que estos feminismos, después de la lucha por el Ni Una Menos y el aborto legal, seguro y gratuito, se han masificado, se han multiplicado en las localidades, en distintos puntos, en comunidades, en parajes, en localidades, en ciudades chicas, que me parece que es el momento de poder acabar con cierto mito de que en algunos lugares no se ejercen procesos de innovación o de crecimiento en la organización feminista. Es por eso que decidimos crear este foro, para conocer las experiencias, para intercambiar visiones y miradas, y obviamente fortalecer nuestro trabajo en el territorio. Creemos que a futuro este tipo de feminismos, con el nivel de articulación que queremos lograr, van a poder generar transformaciones fundamentales de la mano de muchas mujeres que están apostando a la representación política, a la representación social, con el objetivo claro de que tenemos que generar una sociedad libre de violencia. Feminismo local, transformación social. Cupo laboral trans. La localidad serrana de Valle Hermoso, una comunidad ubicada a unos 42 kilómetros de Villa Carlos Paz, se convirtió el jueves 8 de octubre en la primera del departamento Punilla en contar con una ordenanza de cupo laboral municipal para personas que integran el colectivo trans. Diferente es el caso de Carlos Paz, donde se ingresó un proyecto al Concejo que ni siquiera establece un cupo y está frenado el debate. En memoria de Diana Zacayán, cupo para el colectivo trans. La legisladora Ofelia Fernández fue definida por la revista estadounidense Time como un ícono de la ola verde en nuestro país.
Por otro lado, subraya su edad, junto con la de otras elegidas, como líderes de la futura generación. En conversación con la revista, Ofelia recalca la capacidad y aptitud de las mujeres para ocupar puestos políticos y reafirma su compromiso con la agenda feminista. El futuro llegó hace rato. Ley Micaela. La Corte dice que se autocapacita si quiere y cuando quiera. El máximo tribunal busca un artilugio para quedar fuera de los alcances de la Ley Micaela, que se aprobó después del femicidio de Micaela García, una joven militante del movimiento Evita, y que establece una formación obligatoria para todos los funcionarios y funcionarias estatales. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, le envió una carta al juez Carlos Rosenkrantz diciéndole que seguía esperando coordinar la fecha para impartir la capacitación, dado que la Corte no podía abstraerse de los alcances de la ley. Aplicación ya de la Ley Micaela en todos los ámbitos. Micaela somos todes. Exigencia al Ejecutivo por parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La campaña, en compañía de dirigentes feministas dentro del Ejecutivo, reclama al presidente Alberto Fernández la postergación de la presentación del proyecto de ley, una promesa pendiente de campaña. Si no hay respuesta, existe la posibilidad de movilizar en las calles para visibilizar el reclamo. Los derechos no se postergan. Día Internacional de las Mujeres Rurales. La importancia de visibilizar su labor. Las mujeres rurales representan más de 1/3 de la población mundial y el 43% de la mano de obra agrícola. Además, garantizan la seguridad alimentaria de sus comunidades, generan resiliencia ante el clima y fortalecen las economías. Por eso, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, la Red Mujeres Rurales presenta Voces Rurales, una nueva campaña cuyo objetivo es dar a conocer la importancia de su rol para el desarrollo sostenible. Esta campaña es una serie de piezas gráficas, visuales y auditivas que buscan potenciar a estas mujeres, presentando las historias de representantes de más de 14 provincias que conjugan saberes tradicionales e innovadores al servicio del desarrollo sostenible y se agrupan principalmente a través de organizaciones que nuclean a pequeñas y grandes productoras, líderes en el sector agro, indígenas, artesanas, emprendedoras, investigadoras, científicas, profesionales y miembros de instituciones de diferentes regiones del país. Mujeres Rurales por la igualdad de género y desarrollo sostenible. Inauguramos un nuevo espacio publicitario de emprendimientos locales. Hoy recomendamos fervientemente la tienda de frutas y verduras Dame un Limón. Sus productos de estación son libres de agrotóxicos. Pueden encontrar más información en Instagram y Facebook buscando Dame un Limón. Gracias compañeras por toda la información, gran trabajo. Ahora presentamos la sección dedicada a la historia del feminismo. Nuestras compañeras Mari y Pau se interesaron esta vez en realizar un recorrido histórico sobre los encuentros plurinacionales que se realizan todos los años en diferentes partes del país. Se preguntaron por el origen, su recorrido, los debates que surgieron y que aún persisten.
Y para conocer cómo se marcha, se debate, se baila y se goza en los encuentros, las escuchamos. Durante la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer, Virginia Woolf. El fin de semana del 10 de octubre se realizó el 35º Encuentro Plurinacional y Disidente de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias. La sede asignada era San Luis. Esperábamos con ansias este encuentro a tan pocos kilómetros de nuestra ciudad, pero por las condiciones sanitarias se decidió suspender la presencialidad y pasar algunas actividades a la virtualidad. Al buscar el cronograma de las charlas y talleres, nos encontramos con dos propuestas de dos comisiones organizadoras diferentes. Porque claro, dentro de los movimientos feministas también encontramos discrepancias, y es el nombre del encuentro una de ellas. Pero antes de entrar en esas diferencias, queremos recorrer la historia de estos encuentros. El Encuentro Plurinacional de Mujeres es un hecho inédito a nivel mundial. Ya cuenta con 35 años, más de 3 décadas de compañeras juntándose para reflexionar sobre las opresiones y violencias que se ejercen sobre nosotros, para reclamar por nuestros derechos, por la igualdad y la libertad. Viajemos 35 años hacia atrás, al año 1985. En plena vuelta de la democracia, un grupo de mujeres argentinas viajó a Kenia para participar de la tercera Conferencia Internacional de la Mujer. ¿Cuál era el objetivo de estas convenciones? Avanzar en la reivindicación de los derechos de las mujeres y eliminar los obstáculos que lo impiden. 15.000 representantes de todo el mundo asistieron al Foro de Organizaciones No Gubernamentales ese año en Kenia y solicitaron a los estados que ampliasen medios y campos de acción para asegurar la igualdad en la participación social, política y en la toma de decisiones por parte de las mujeres en todos los ámbitos y temas, desde el empleo, la salud, la educación y los servicios sociales hasta la industria, la ciencia, las comunicaciones y el medio ambiente. O sea, no solo en lo puntualmente referido a las mujeres. Cuando nuestras compatriotas regresaron, imaginemos la manija que deben haber tenido encima, pensaron en la necesidad de generar una experiencia de este tipo a nivel local. En Argentina no existía todavía la ley de divorcio, y los varones eran los dueños de sus hijos. Era indispensable unirnos para luchar por la igualdad. Había por entonces varios colectivos feministas y de mujeres, y hasta se conformó una multisectorial. Finalmente, 45 compañeras formaron parte de la comisión promotora del primer encuentro de mujeres, y el 23 de mayo de 1986, 1.000 mujeres dieron inicio a los encuentros con 3 jornadas en el Centro Cultural San Martín en la ciudad de Buenos Aires. 1.000 mujeres que se transformaron en 200.000 en el encuentro realizado en La Plata en 2019. ¿Cómo es un encuentro? ¿Cómo funciona? Los primeros encuentros asentaron los principios de su funcionamiento. El encuentro es autoconvocado, autogestivo, horizontal y federal, recorriendo año a año todos los rincones del país. Se basa en la realización de talleres en escuelas y centros culturales, para hablar de una infinidad de temas. De carácter democrático, en cada taller todas las voces están en igualdad de condiciones, y las intervenciones permiten sacar conclusiones que después se leen en la última jornada. En los 80, algunos de los talleres fueron de identidad, violencia doméstica, iglesia, feminismo, tercera edad, deuda externa, estereotipos sexuales, industria, familia tradicional y nuevos modelos de la familia y la ley. En 2019 se realizaron un total de 87 talleres con temas como el antiespecismo, mujeres en el ámbito rural, afroargentinas, feminismos populares, ciberfeminismo, ecofeminismo y discapacidad. Los temas y los reclamos se van ampliando, dando cuenta de las problemáticas que atraviesan los feminismos a lo largo del tiempo, pero la metodología continúa. Supone una logística inmensa, albergar año a año a las miles de compañeras y compañeros que viajan para reunirse en el encuentro. Llegan desde zonas urbanas y rurales, generando una diversidad que ya es característica, que enriquece cada discusión, cada charla y cada taller.
En el encuentro se marcha, se baila y se goza, y en el último día un acto reúne a la totalidad de los participantes para compartir las conclusiones de cada taller y elegir, aplausómetro mediante, la sede del año siguiente. Es único en el mundo y es de todas, de todes. A partir de ahora, este encuentro es de todas. Si bien el encuentro no es un lugar de decisión, se reflejan los debates más importantes que se vienen dando dentro de los colectivos de mujeres, cis, trans, travestis, con discapacidad y personas no binarias. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito tiene sus simientes en los encuentros. En el encuentro de 2003, en Rosario, tuvo lugar por primera vez la Asamblea por el Derecho al Aborto que presidió Dora Koledesky y también el taller de Estrategias por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito. Fue en la marcha de ese mismo encuentro que se usaron por primera vez los pañuelos verdes que llevaron las compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir. En el encuentro feminista realizado en San Bernardo en el año 1990, Nina Brugo. Cuando hacíamos fila para entrar a un comedor sindical, pasa Dora Koledesky, cuando la nombro la homenajeo, me pregunta que si le firmo el derecho al aborto. No, le dije, me asusté. Cuando estaba el final del encuentro de San Bernardo y yo que había dicho a Dora que no firmaba, la busqué y le dije, vení que te firmo. En los últimos años, un debate muy importante atravesó la organización de los encuentros, el cambio de nombre. Muchos participantes pidieron que el encuentro ya no sea nacional y de mujeres, sino plurinacional de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias. Yo voy a los encuentros hace 15 años, cuando aún no existía la ley de identidad de género. Claudia Vázquez Aro. En principio era muy difícil participar porque había un sector muy conservador, profundamente reaccionario, que decía que las personas travestis y trans no podíamos participar del encuentro, que era un encuentro que tendía solamente a las mujeres en términos de genitalidad, y desde un posicionamiento profundamente biológico, entonces nosotras quedamos por fuera. Gracias a compañeras como Luana Berkins, como Diana Zacayán, que pusieron el cuerpo, que siguieron insistiendo, que tenían una lectura clara de que la revolución y la transformación social era con las travestis y con las trans dentro del feminismo. Hoy nosotras seguimos ahí, levantando sus banderas y seguimos peleando hacia adentro para que se nos reconozca, porque saben muy bien de lo que no se nombra no existe. Desde el encuentro realizado en Resistencia en 2017, se pide que el nombre reconozca y valore la preexistencia histórica de los pueblos originarios. Así, en 2018, en la ciudad de Trelew, 55.000 mujeres lesbianas, travestis y trans rebautizaron el evento, agregándole la palabra plurinacional. Sin embargo, numerosas participantes no apoyaron esta definición y su cambio continúa sin resolverse. En Argentina, desde la construcción del Estado, atravesamos un proceso de exterminio y genocidio. Zulema Enríquez. Hay que entender que el Estado argentino se construyó en el marco del exterminio de los pueblos originarios. Hubo una política del Estado, que fue la campaña del desierto, que tuvo el objetivo justamente de avanzar sobre el territorio, pero en función de entender y construir el ser nacional argentino.
Eso que uno ha construido es hegemonía, es poder, es una mirada del mundo, ¿no? Ver lo mujer en términos binarios, ver lo nacional en los términos hegemónicos. Es fácil ser feministas revolucionarias y, digo, discursivamente. Pero ¿qué pasa entonces que la hermana y la compañera feminista, organizada, con un montón de posibilidades y acceso a estudio, a herramientas de formación, digo, no puede ver eso? Y no solo se busca que desde su nombre se reconozca la diversidad presente en los encuentros, sino que continúan vigentes los pedidos de numerosos colectivos feministas para asegurar la accesibilidad y la inclusión de compañeras con discapacidad, con la generación de contenidos accesibles, el uso de lengua de señas y la organización de talleres en espacios arquitectónicamente accesibles. No solo la existencia de los encuentros es inédita a nivel mundial, no nos vamos a cansar de decirlo, sino que cumplir 35 años de encuentros plurinacionales de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias es un hecho para celebrar. 35 años de compañeros que se escuchan en aulas y centros culturales y que cada año convocan a más cuerpas para luchar por nuestros derechos, para vencer al patriarcado, al capitalismo y al racismo, para vivir una vida libre, digna y llena de goce. Ojalá que el 2021 nos encuentre en San Luis, en medio de esta marea feminista que a pesar de sus discrepancias y desacuerdos continúa creciendo desde las calles y las pantallas, marchando o sobre ruedas, alzando voces y señas por un mundo más justo, por un mundo feminista. Estamos escuchando el primer single de Lolita Fiamma, oriunda de Carlos Paz, Home to Me, una canción creada y producida a la distancia durante la cuarentena entre Buenos Aires y Córdoba. Y con la hermosa voz de las chicas nos vamos a la mesa redonda. Bueno, acá nos encontramos una vez más en esta mesa redonda online, hoy con un tema que resulta relevante siempre. Con nuestras invitadas de hoy nos vamos a enfocar en discutir la justicia patriarcal, específicamente en Córdoba. En videollamada con nosotras se encuentran Laura de Bernardes, quien viene representando el caso de Playa Zaganías, Liniara Martín, del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, vinculada a la lucha por Cecilia Basaldúa, y María José Mendiburu, abogada, mediadora, miembro de la Asociación Civil Espacio de Derecho Popular y compañera del Ni Una Menos. Muchas gracias, obviamente, por estar acá. Y para introducirnos un poco en el tema que mencionaba Rufa recién, nos gustaría que nos cuenten, en base principalmente a sus experiencias, por qué es importante la perspectiva de género en la justicia y qué implica. Bueno, primero hay que tener presente que la actuación del Poder Judicial siempre está en una última instancia, digamos. Siempre que tenemos un caso judicial,
nos indica que las otras instancias de prevención de las violencias han fallado. Entonces, o de los acuerdos que puede existir, por ejemplo, en un caso de familia. Entonces se recurre a la justicia en última instancia para arribar a una solución justa. Entonces, es importante tener perspectiva de género en la justicia, y esto involucra no solo a los jueces y juezas, sino a los equipos técnicos interdisciplinarios que trabajan en tribunales, y también a los auxiliares de la justicia, como pueden ser los abogados particulares. ¿Por qué es importante esto? Para que puedan comprender las relaciones sobre las cuales van a intervenir, y orientar, ya sea la defensa, el conocimiento técnico en el caso de los equipos, o en el caso de los jueces, una resolución justa. Y también para no revictimizar a las personas que estén involucradas en el conflicto, que puede ser una persona que sufre violencia de género, o puede ser una dinámica familiar complicada que esté implicada la violencia también. Eso, bueno, sin duda que implica que quienes tienen esta tarea puedan tener formación y voluntad de interpretar la realidad desde una perspectiva de género. Pasa que también en la justicia hay un problema que es inherente a las ciencias jurídicas, según mi modo de ver, de poder comprender la desigualdad del poder. Entonces, muchas veces esta perspectiva no surge sola, sino que hay que incentivarla. Quizá la experiencia de los movimientos fue haciéndose en la lucha, ¿no? Justamente ver que la posibilidad de tener perspectiva de género es, como dice Majo, en el último momento. O sea, cuando uno requiere que la policía, que el hospital, que los auxiliares de la justicia tengan esa perspectiva de género, ya se avanzó mucho sin perspectiva de género. Y eso es lo que nos ha pasado en la mayor parte de los casos que nos hemos visto involucradas como movimiento, ¿no? Sí, por ahí agregaría lo que comparten mis compañeras, digamos que bueno, es desde las organizaciones de nuestra localidad que acompañan, digamos, tanto casos de violencia de género como situaciones de abuso sexual en la infancia, hay una situación repetida, ¿no? Que es justamente encontrarnos con algo que es lo que decía Majo recién, no solamente pasa por la justicia o por la decisión de un juez, pasa por todos los estamentos por los que va atravesando una mujer o su niño o niña, ¿no? Muchas veces desde los profesionales, bueno, colegas, muchos de ellos, yo como psicóloga me ha tocado ver muchas de las cámaras Gesell, de leer cámaras Gesell, de leer peritajes, informes de pericias psicológicas, y es lamentablemente un mecanismo común encontrarse con una visión sesgada, valorativa, patriarcal, donde de alguna manera todo el tiempo, como dirían las personas que más experiencia tienen en la materia, parece ser que los puntos de una pericia ya te están dando el resultado de la pericia, ¿no? Porque ya están poniendo el foco en un determinado lugar, lo que impide, digamos, que la lectura interpretativa de eso ya tenga una perspectiva de género. Entonces, lamentablemente, está todo el andamiaje, digamos, de la justicia atravesado por una visión patriarcal, por una visión sesgada, y en ese sentido, por supuesto, digamos, ausente de perspectiva de género, que lamentablemente termina impactando directamente en las sentencias, en los fallos, y da por resultado la falta de justicia, justamente, que es lo que como movimientos y organizaciones venimos denunciando hace muchos años. Para sumar un poco a lo que decía Laura acerca de los equipos técnicos y todo eso, creo que en realidad estamos atravesados por una cultura que es patriarcal, que muchas veces marca también que no podamos desprendernos de eso cuando estamos ejerciendo la profesión, ¿no es cierto? Los jueces viven en esta misma cultura, los psicólogos, los asistentes sociales, etc. Y justamente la perspectiva de género implica poder apartarse de los estereotipos y de todo lo que la cultura manda, de lo que normalmente es una mujer y lo que normalmente manda un hombre, que sea un hombre. Entonces, me parece que
que básicamente, para volver al puntapié de la pregunta, implica poder apartarse de toda esa contaminación cultural que tenemos y poder adoptar en aras a resolver la situación de la niñez, de la situación de las mujeres, justamente pudiendo aplicar herramientas y viendo en cada caso concreto, porque lo que llega a la justicia no es una generalidad, digamos, las generalidades las encontramos en la ley, pero el poder justamente de poder transformar esa realidad de que el derecho sea un instrumento de cambio, que la justicia pueda generar o contribuir al cambio que en la sociedad se está denunciando como necesario, es poder evaluar con esta lupa cada caso particular. Y eso requiere más trabajo, sin duda. Bueno, genial esto de poder ver también las cosas como de manera más integral, ¿no? Como para comprender entonces mejor desde dónde viene todo ese camino, ¿no?, que existe. Vamos a volver un poquito entonces a esto del derecho, ¿no? Cómo el derecho a veces reconoce ciertas relaciones como desiguales, como por ejemplo las que se dan en el ámbito laboral o en el derecho del consumo, pero ahora cuando se trata de género y de cultura patriarcal, como ustedes nombraron, no se asume la perspectiva de género. Entonces, ¿qué piensan que hay detrás de esta resistencia a incorporar la perspectiva? ¿Qué pasa con esa resistencia en estos casos? Bueno, creo que básicamente la intencionalidad es la de la justicia patriarcal, que es intrínseca a ella, o sea, es algo que no se pueden desprender porque obviamente no hay ninguna deconstrucción de este patriarcado dentro de la justicia. Y cuando hablábamos de los auxiliares de la justicia, justamente, creo que es ahí donde uno tiene que comenzar a hacer ese camino, que herramientas hay que no se aplican, como la ley Micaela. Evidentemente, las herramientas pueden estar dadas en lo legal, pero generalmente lo que vemos es que no se aplican. Y justamente no se aplican porque sería como quitarle el poder a la justicia patriarcal, que sigue siendo la que impera y la que se defiende. Más allá de que las víctimas por ahí terminan sentenciadas, como en el caso de Flavia, o la falta de investigación, como en el caso de Cecilia Basaldúa. Esto evidentemente hace que el origen de esto sea justamente no tener ningún flanco débil dentro de la justicia patriarcal. Sí, también sumando, ¿no? Sostener, mantener algo que decía recién Lili, ¿no? Que es intrínseco a la justicia. También no solo la visión patriarcal, sino adultocéntrica, ¿no? Porque eso también forma parte de esta cultura que hablaba Majo recién. Por supuesto, vivimos en una cultura patriarcal, estamos todos y todas atravesados y atravesadas por esa cultura, y en mayor o menor medida, digamos, quienes ejercemos algunos oficios o algunas profesiones de orden técnico, intervenimos en esos estratos, tenemos una mayor responsabilidad de adecuarnos a las nuevas normativas y a los nuevos paradigmas, ¿no? Entonces, también comprender que no es solo, la perspectiva de género no solamente está basada en una mirada más igualitaria, más saludable, digamos, más justa, sino también en un montón de normativas que día a día se vienen incumpliendo cada vez que un fallo es injusto, cada vez que un niño o una niña, digamos, que ha sufrido abuso sexual, pierde sus garantías y su protección y sus derechos, cada vez que se criminaliza una mamá protectora, cada vez que una situación de violencia de género o un femicidio queda sin investigar. Entonces, en todas esas situaciones hay una cultura patriarcal impregnada, pero también hay un montón de normativas incumplidas, de derechos no garantizados. Y creo que cuesta mucho romper ese conservadurismo y esa estructura tradicional, justamente porque de alguna manera esa estructura está sostenida en un montón de privilegios que tiene el poder, ¿no? Y es una gran maquinaria. Bueno, quizás Majo desde su profesión sepa mucho más que nosotras de lo que significa esa maquinaria enorme, pero creo que tiene que ver con una compleja red de relaciones de privilegio y de sumisión, que cuando una las pone en cuestionamiento tiene que empezar a desbaratarse toda una estructura de muchos años, ¿no? Y que está en las bases de nuestra cultura occidental incluso. Así que bueno, es una gran tarea que nos toca por delante.
Sí, como dicen las compañeras, recién Laura decía el conservadurismo, ¿no es cierto? El Poder Judicial es altamente conservador, de por sí tenemos muchos dinosaurios y dinosaurias ocupando esos cargos, pero bueno, también considero que, bueno, desde la sociología jurídica se dice que el derecho puede ser entendido como un instrumento de cambio o como sostenedor del status quo. Tiene esa doble función contradictoria. Yo lo que leo de la realidad es que nosotras queremos mover el derecho como instrumento de cambio para que, como dijimos, cuando llega ya la última instancia, esa ley que nos ganamos o que supimos conseguir, no quede en ley muerta y se aplique y sirva de ejemplo y tenga una eficacia. Creo que como sociedad tenemos como mucha más esperanza encontrar en la ley de lo que la ley nos puede dar, la ley en sentido amplio, digo también pensando en las sentencias, y me parece que desde el Poder Judicial es como que la puja es por sostener el statu quo, por sostener que este sistema patriarcal continúe como está, y en eso cumple un rol realmente fundamental. O sea, lo podemos analizar, bueno, ¿qué nos aporta a nosotras como feministas o al movimiento la justicia? Nada. ¿Qué le aporta del otro lado al sostenimiento del sistema patriarcal la justicia? Mucho, yo creo que mucho. Pienso en el ejemplo que surgía de la pregunta, porque iba orientado, entiendo yo, a que no es que el derecho no pueda en otros ámbitos reconocer una desigualdad de poder. Primero, nosotros estamos en el marco de un derecho liberal que considera que parte de la premisa de la democracia formal de que todos somos iguales y libres, ¿no es cierto? Y en base a eso, en esa premisa fundamental que está en nuestra Constitución, de que todos somos iguales y libres, iguales ante la ley, etcétera, hay excepciones que se pueden contemplar. La legislación laboral, nadie se le ocurriría decir que un patrón es lo mismo que un empleado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una legislación que es tuitiva a la parte más débil, que sería en este caso el trabajador o la trabajadora. Bien, pero eso no fue que un día unos legisladores iluminados y bien intencionados se levantaron y dijeron, che, acá hay una desigualdad, entonces vamos a rodear de garantías a los trabajadores. Fueron los sindicatos, fueron los propios trabajadores, a partir de una explotación descomunal, que denunciaron esta realidad y después fue captada por el derecho. Operó el cambio primero en la cultura, en la sociedad y luego en las normas. Bien, aún hoy tenemos muchos jueces en un fuero súper piola, por decirlo de alguna manera, por contemplar esta desigualdad, muy jueces pro empleador. O sea, las dificultades las seguimos teniendo, quiero decir, para no idealizar el fuero laboral como si fuera, no sé. Entonces, lo que estaba tratando de decir es que hay una cuestión que es intrínseca al derecho de corte liberal que le cuesta pensar en clave de desigualdad de poder, por empezar. Por otro lado, es muy negador y trata de sostener ese status quo. Nosotras creo que desde el movimiento de mujeres constantemente denunciamos esa asimetría de poder. A ver, en el derecho penal, por ejemplo, cuando se trata la cuestión de los femicidios, juristas notables y súper progres en un montón de cosas, como puede ser Zaffaroni, que se enrola dentro del garantismo, tiene mucha dificultad, incluso hay tensiones ahí, por ejemplo, con Rita Segato, que le disputa un poco el posicionamiento que tiene el doctor Zaffaroni en esa relación. Le cuesta ver que pueda existir una figura como el feminicidio en la que la víctima sea la que está en la posición vulnerable, porque la cuestión que, bueno, no voy a entrar en detalles, pero el garantismo se caracteriza por poder ver la desigualdad a la que estuvo sometida la persona que tal vez delinquió, porque el sistema penal es selectivo, entonces no atrapa a todos los delincuentes, y pretende como contemplar esa situación a la hora de aplicarle una pena. Ahora, cuando ocurre un feminicidio,
esta teoría piola del derecho penal garantista tiene una dificultad para poder ver que la vulnerable es la víctima, porque está en una relación en la que es asimétrica, que se da por el machismo de la cultura patriarcal. No sé si me pude dar a entender con lo que quise decir, pero me parece que la resistencia está ahí. La resistencia está en operar esos cambios que nosotras estamos promoviendo, y es una resistencia que opera en distintos niveles, sumamente conscientes, para quienes defienden la cultura machista, y también a un nivel más implícito o más suave por tenerlo incorporado, por ser parte de esta cultura. Bien, recién escuchaba a Majo cuando decía que, y tratando de resumir rápido lo que justamente decía ella, y pensaba que es un tema que podrían ser 18 programas de radio juntos, ¿no? Bueno, un poco para meternos en la siguiente pregunta, si se quiere, ante la ausencia, venimos hablando, ¿no?, de la ausencia de perspectiva de género y demás. Bien, ante esa ausencia de perspectiva de género en la justicia, los movimientos feministas tomamos muchas veces el protagonismo y los protagonismos, ¿no? Laura y Liliana, ustedes tuvieron que ser voceras de dos compañeras, tanto de Flavia como de Cecilia, para conseguir justicia, si se quiere, o mejor dicho, para emprender ese camino en búsqueda de justicia. ¿Podrían reconstruir brevemente ese camino que tuvieron que recorrer para que podamos encontrar esos puntos en común en un caso y en el otro? Bueno, en el caso de Cecilia, que realmente primero es un caso de femicidio, que no es el primero dentro de una localidad pequeña como Capilla del Monte, desde el primer momento, o sea, desde el inicio de la búsqueda de Cecilia, donde comenzó a publicitarse la ausencia de ella, todo fue dificultoso. La búsqueda se inicia como la búsqueda primero como si ella se hubiese ausentado voluntariamente, cosa que siempre en las primeras 48 horas permanentemente se denuncia que son las principales horas de búsqueda. Bueno, todo esto a partir de la denuncia de la persona que la tenía como hospedada en la casa, ya se retrasó 3 días. Cuando los padres pueden comenzar a hacer la denuncia, la familia en realidad hace la denuncia, la dificultad fue que, bueno, la búsqueda se inicia con datos que realmente ahora, y a la luz de lo que está en el expediente, fueron con datos que realmente no eran certeros, que trataron de desviar encontrar a Cecilia con vida, y evidentemente después de 20 días de desaparecida, aparece el cuerpo de Cecilia cerca de un basural. En esa búsqueda hubo cosas que todavía no se han explicado. O sea, 5 días antes de que aparezca el cuerpo de Cecilia, se anuncia por la radio de que se había encontrado un cuerpo en el basural, se desmiente inmediatamente eso, pero en el expediente justamente esa fecha queda como marcada, que cuando se finaliza la búsqueda por parte de las fuerzas auxiliares, policía, gendarmería, perros y demás. O sea, evidentemente ahí ya hay una duda de qué pasó cuando se dijo que se había encontrado un cuerpo, que después se desmiente, y 5 días después sí se encuentra ese cuerpo cerca del basural. Evidentemente todo esto está dentro del expediente, y recién la querella, las abogadas de la familia Basaldúa, toman conocimiento de esto, lo cuestionan, no existe por parte de la Fiscalía ninguna respuesta a estas incongruencias, pero la realidad es que 5 días antes de encontrar el cuerpo se había dejado de buscarla a Cecilia. Y por otro lado, también está dentro del expediente que no existía ni siquiera en la policía, la gente que la buscaba, una foto de Cecilia. O sea que estaban buscando a Cecilia Basaldúa con la imagen que había aparecido en las redes de la familia. O sea, no era una búsqueda realmente comprometida por parte de la policía. Esta fue la primera, cuestión que se vio como que había implicadas cosas dentro de esta búsqueda que no estaban muy claras, ¿no? Eso respecto del inicio de esta causa, que es tan controvertida, porque todavía inclusive los ADNs que se han dado hacen que se reconozca que la persona detenida, Lucas Bustos, no coinciden los ADNs, o sea, dan ADNs negativos.
Esto todavía no se ha terminado las pruebas de ADN, ya van para 6 meses dentro de poco de encontrar el cuerpo de Cecilia y todavía los ADN no están. O sea, todas estas dudas que van surgiendo de la lectura del expediente son muy graves, y justamente las pautas que había dado la querella en la búsqueda son las que se confirmarían a partir de un audio que aparece de una supuesta testigo de la última vez que la vio Cecilia con vida. Yo creo que el punto en común, digamos, entre las dos, estas dos situaciones tan graves como el femicidio de Cecilia Basalúa y la condena de Flavia Zaganías, tienen un punto en común que tiene que ver con estas líneas de investigación ausentes de perspectiva de género que dan lugar, digamos, a resultados injustos, básicamente por ser suaves, ¿no? Ahora, yendo un poco a la pregunta, digamos, de cuáles son las estrategias de acompañamiento que fuimos encontrando, de qué manera, y yéndome un poquito dentro de lo que se puede al caso de Flavia, digamos, el caso de Flavia es un caso muy complejo, comienza con una causa donde Flavia como mamá protectora hace una denuncia por abuso sexual de su niña, y termina, digamos, sentenciada en una causa donde ella es denunciada, donde el elemento, digamos, que existe en el medio es el scratch por Facebook, donde, bueno, queda más que probado para quienes hemos sido testigos un poco de todo el proceso de Flavia, digamos, que bueno, que en ese momento lo que hizo Flavia como mamá protectora fue hablarle a la comunidad sobre una situación y todo el tiempo pedir justicia. Sin embargo, digamos, todo esto la llevó a una sentencia que actualmente todavía pesa sobre ella, de 23 años de prisión. Nosotras en principio hicimos un acompañamiento desde las organizaciones en las que acompañamos, como decía al principio, mujeres víctimas de violencia de género y madres protectoras. Hicimos un acompañamiento desde muchos sentidos. Ese acompañamiento es complejo, es un acompañamiento donde hay una asistencia de un equipo técnico, pero al mismo tiempo un acompañamiento en todo el proceso judicial de esa mujer, y al mismo tiempo un acompañamiento político, donde desde las 3 organizaciones de Capilla del Monte siempre hemos articulado y hemos acompañado todos los casos, ¿no? Ahora, en el caso de Flavia tuvimos este primer punto. Este primer punto es que acá hay una criminalización del scratch, y que genera toda una serie de controversias, porque el scratch es un método que surgió en un contexto de lucha por los derechos humanos, en un contexto muy particular, digamos, con una enorme legitimidad social, y hoy en día es una herramienta transformada para criminalizar a una mamá en una situación de desesperación, como le significa a cualquier mamá protectora enterarse de una situación así, ¿no? Que implica a su propio hijo o hija. Entonces, y esto forma parte de una justicia que no hay ninguna lectura de contexto. En esto del garantismo que decía recién Majo, que es muy interesante porque incluso eso creo que, si no me equivoco, se da en el contexto del caso de Micaela García, digamos. Esta cuestión del garantismo, justamente, acá hay una ausencia total de la interpretación del contexto en donde se suceden los hechos, ¿no? Entonces, en ningún momento se comprende la situación de esa mamá protectora, el escrache como una metodología legítima de los derechos humanos. Todo el tiempo hay una ausencia de esa lectura y una revictimización de esa mamá y de esa niña. En ese contexto, digo, fuimos acompañando desde lo político hasta el día de la sentencia, siempre con muchos cuidados en relación a hasta dónde podíamos dar el debate en las calles, en los medios, en demás, en una situación donde había una niña implicada, con todo el cuidado que esto merece de garantizar la protección de esa niña. Digo, son situaciones muy complejas donde como organizaciones vamos aprendiendo de la experiencia. Y en ese momento nos pasó también algo muy difícil, que fue que la sentencia de Flavia impactó directamente en todas nosotras. Creo que en cualquier mujer organizada que esté al tanto de este caso le impactó, digamos, porque es un caso donde sentimos realmente que estamos desprotegidas, ¿no? Que estamos entregadas
a fallos, digamos, muy patriarcales, y en ese contexto fue un impacto muy grande para nosotras. Lo que nos pasa hoy en día con el caso de Flavia, toda una lucha por conseguir su prisión domiciliaria y toda la lucha por seguir planteando su absolución y su libertad, pero su prisión domiciliaria con todos los derechos que le competen a sus hijos más pequeñitos, los menores de 5 años, que tienen por ley, digamos, derecho a tener a su mamá hasta los 5 años en el seno de su familia. En todo ese contexto y en todo ese pedido, nos pasa que cuando se logra, digamos, después de 7 meses de detención de Flavia en el penal de Bower, se le dan la prisión domiciliaria nos llega con una serie de cláusulas que Flavia tiene que cumplir y que su entorno tiene que cumplir, ¿no? Que su entorno, que somos nosotras, que somos las personas que hemos acompañado todo este proceso. Y una de esas cláusulas es el impedimento de hablar, de abstenerse, mejor dicho, el pedido concreto es de abstenernos de realizar cualquier acto que ponga en peligro la integridad física del sujeto que la denuncia. Y abstenerse del sujeto que la denuncia, que es el denunciado en la otra causa, ¿no? Y abstenernos de realizar cualquier manifestación verbal, material, directa o indirecta, expresa o tácita, a través de terceros, y por cualquier medio oral, escrito, visual, medio de comunicación, redes sociales, etc. Es decir, que nosotros actualmente tenemos un buzón, digamos, un bozal legal para hablar, digamos, de cuestiones de detalle en relación a la causa, que forman parte también de todo este paquete. Entonces nos pone como organizaciones en un lugar muy complejo en estas estrategias de acompañamiento, que es interesante que lo pensemos entre todas las organizaciones de mujeres, porque es algo porque nos atañe a todas, ¿no? Yo quería decir que me parece muy rico lo que aportaron las compañeras, porque eso pone en evidencia que la injusticia patriarcal se visibiliza no solo cuando somos víctimas, sino también cuando somos acusadas y criminalizadas y estamos en el banquillo de acusados, ¿no es cierto? Entonces me parece que la falta de perspectiva de género y la justicia patriarcal se visibiliza donde nos toque estar, sea como madres, como víctimas directas de una pareja o de un hombre, de un macho, o porque bien podría decírsele a Flavia en esta línea, ¿qué hizo usted, señora, para evitar, porque es una interpelación que siempre, ¿dónde estaba la madre que no la cuidó? Entonces ese estereotipo se utiliza perversamente para siempre ser nosotras las culpables de lo que ocurre, porque estuviste o porque no estuviste o porque hiciste algo para impedir o para cuidar a tus hijos. Digo porque en los fallos, generalmente cuando están acusadas las madres, se la coloca a la mujer cuando está cuidando a sus hijos en un lugar de mala madre. No importa lo que haga, siempre se espera otra cosa, algo milagroso, una actitud ejemplar que siempre tiene que ver con la sumisión, básicamente. Entonces hace que esto se refuerce. Gracias a todas porque estuvo muy interesante lo que compartieron recién. Vamos a seguir un poquito. Volviendo a esto de la importancia de los movimientos feministas, de la movilización y del acompañamiento, ¿no? Que tienen un rol clave cuando la justicia parece no responder ante los femicidios o los casos de violencia. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que deberíamos seguir para lograr que se introduzca una perspectiva de género en la justicia, tanto dentro del ámbito como desde afuera? Bueno, creo que varias cosas ya se dijeron acá, que es importante, primero, que podamos todas y todes conocer cuáles son las herramientas legales y cuáles son, la obligación de adoptar perspectiva de género está prevista por ley. Y además en cada provincia, no conozco todas las provincias, pero al menos el Tribunal Superior de la Justicia de Córdoba tiene una acordada que ordena a los miembros del Poder Judicial adoptar la perspectiva de género. Entonces, desde el lugar de la justicia, la capacitación, la formación
desde el lugar de operadores jurídicos como los abogados, está la tarea de hacer cumplir esas leyes, de introducir esa perspectiva de género a partir de nuestras presentaciones, querellas, defensas, lo que hagamos. Y me parece que eso es una reivindicación que nosotras tenemos en la calle, que la tenemos que sostener, y también empezar a pensar mecanismos de justicia popular y no burocrática, que creo que en la práctica hoy tenemos el Scratch como una herramienta que funciona también como prevención, con una idea de prevención, no es simplemente para acusar a una persona que ha sido agresora, sino también es para advertir al resto de las compañeras de quién es ese sujeto y que no vuelva a ocurrir. Pero bueno, queda pendiente, me parece, mucho trabajo por hacer desde las organizaciones de pensar qué mecanismos, porque en realidad muchas veces, aun cuando se obtenga un fallo exitoso, no repara el daño. Entonces, la justicia puede servir como ejemplificadora, como disuasiva para que estos hechos no sigan ocurriendo, pero también tenemos un trabajo enorme que hacer en aras al acompañamiento y ayudar a la persona que ha sido víctima a poder sanar ese daño que se le ha generado y que muchas veces la justicia termina generando un daño mayor, ¿no es cierto? Básicamente, de lo que se hablaba antes, en cuanto a cuando las mujeres somos acusadas, la falta de perspectiva de género, y en el caso de cuando es víctima de un femicidio, como fue en el caso de Cecilia Basaldúa, los auxiliares de criminalística, cuando hacen un perfil de Cecilia, un perfil psicológico de Cecilia, realmente es como que Cecilia se buscó morir en la situación en que fue asesinada. Y esto es terrible, porque no solo estamos hablando de alguien que ya no está, de alguien que nunca fue entrevistada por los que hacen ese informe técnico, psicológico, esa pericia psicológica de Cecilia, nunca la conocieron, sino que justamente los datos que puedan sacar de la personalidad de Cecilia son de personas que están sospechadas, con lo cual, evidentemente, hasta cuando sos víctima y ya no podés hablar, como en el caso de las víctimas de femicidio, también esta falta de perspectiva de género y que estas evaluaciones se tomen como certeras, eso es lo más terrible. Amén de que la situación de la Fiscalía de Cosquín, que es la que nos ocupa y preocupa permanentemente, es la falta de perspectiva de género cuando ya nunca atendieron a los padres en una oficina, a los padres de Cecilia, y siguen sin atenderlos, ¿no? Sí, a mí me parece, sumando, digamos, a lo que decían las compañeras, digamos, muy importante, rescato lo que dijeron ambas, ¿no? Muy importante, digamos, seguirnos dando estos debates, estos espacios, seguir, digamos, exigiendo a la justicia, a la aplicación de la ley Micaela, digamos, las capacitaciones que tienen que realizar como operadores y operadoras, y también, digamos, aprovechar esta enorme red también que se ha podido ir construyendo desde distintas disciplinas, desde distintos sectores, que empiezan también a interpelarnos y a cada uno de nosotros en nuestros oficios, en nuestras profesiones, ¿no? Porque a mí algo que me quedó muy resonando, y bueno, Liliana me va a entender perfectamente porque lo hemos compartido a esto, es que muchas veces también el miedo aparece que si vos ponés perspectiva de género en la presentación que haces en la justicia, quien va a pagar la consecuencia va a ser la víctima. Porque al tribunal no le va a gustar, porque al juez no le va a gustar, porque no le va a convencer. Entonces también aparece eso, ¿no? Aparece el miedo y el terror de que no pongas perspectiva de género, no digas esto, no pongas aquello en tu escrito, en tu presentación, porque no les va a gustar. Y como no les va a gustar, quienes van a pagar las consecuencias son o la mujer criminalizada, o el niño o niña, digamos, que está esperando por justicia, o la memoria y la familia que espera por justicia por el femicidio de su hija, ¿no? Entonces digo, es complejo, porque también entre medio está todo el tiempo operando el miedo, la amenaza sutil, y eso también es algo que de alguna manera tenemos que empezar a hablar y tenemos que empezar a interpelarnos. Nos ha pasado en estas dos situaciones más de una vez encontrarnos con estos grandes debates entre equipos técnicos sobre cómo
presentar algún escrito ante ese tribunal sabiendo que no va a caer bien, sabiendo que la consecuencia la va a pagar a quien estamos acompañando, defendiendo, representando. Entonces es muy complejo, digo, esto también hay que decirlo, porque cuesta y porque es un mecanismo que se utiliza para seguir perpetuando, digamos, ese conservadurismo dentro de la justicia, ¿no? Bien, Laura, Liliana, Majo, bueno, les agradecemos profundamente, obviamente, que nos hayan acompañado en esta mesa. Seguiremos dando esta batalla y esta pelea en conjunto hasta lograr una sociedad libre de violencias, hasta lograr una justicia con perspectiva de género. Así que, nuevamente, Majo, Laura, Liliana, muchas gracias por compartir esta mesa con nosotros. Ya busqué donde me dijiste y no encontré. Y llegamos al final de esta emisión de Luz Verde, el programa de radio del colectivo Ni Una Menos Carlos Paz. Agradecemos a todas las compañeras que le dieron forma a este programa y a Villanos Radio por el espacio que nos da cada 15 días los viernes a las 19 horas. Nosotras nos despedimos, somos Elu y Clary. Esperamos que hayan disfrutado el programa. Este es un espacio del colectivo Ni Una Menos Carlos Paz. Pueden buscarnos en Facebook, Instagram y YouTube como Ni Una Menos Carlos Paz. También en Spotify como Luz Verde. Hasta la próxima.